Buen día. Una vez más nos toca compartir a través de este medio. Les pido que tengamos paciencia, no nos olvidemos que los personajes bíblicos estuvieron cautivos, como el caso de José, que estuvo preso antes de llegar donde Faraón y poder administrar todo lo que era el reino de Egipto en ese tiempo y también poder salvar a su familia. De hecho, sus descendientes, los israelitas, estuvieron cautivos 430 años, pero desde ahí Dios los preparó para ir a la tierra prometida. Con el tiempo vemos a profetas como Jeremías, que estuvieron cautivos por causa del Señor, a Daniel, y cuantos más cautivos en Babilonia. Pero Dios no detiene su obra a pesar de los tiempos. Así que aunque a nosotros nos complique y a nuestra carne le duela, pero Dios tiene propósitos. Y en el encierro, Él siguió actuando. Por ejemplo, la iglesia primitiva estuvo allí en las catacumbas, pero aún así el Espíritu Santo siguió actuando. También vemos a Pablo. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son del apóstol Pablo. Sin embargo, en la cautividad es donde él nos comparte varias de sus cartas que han sido de bendición ya hace miles de años y siguen siéndolo para su iglesia. Así que el propósito de Dios no se detiene. Su mano no se deja de mover. Dios nos está preparando para algo en este encierro que hemos tenido. No estamos peor que otros personajes de la Biblia. Para nosotros puede ser el peor tiempo, pero si lo vemos, no es así porque tenemos la comodidad de nuestras casas, sin embargo otros estuvieron cautivos. Hay un ejemplo que no es un personaje bíblico, pero es un tremendo ejemplo de este tiempo, como el caso de Nelson Mandela. Él estuvo cautivo durante 27 años. Sin embargo, su pensamiento estuvo siempre dirigido a mejorar su nación. Y él salió no para vengarse de sus adversarios, sino que lo admirable es que volvió a la libertad para ser presidente de su nación y procurar mejoras para que sea un lugar mejor donde vivir. Y es admirable este caso. Por lo tanto, no desmayemos. El encierro tiene un propósito. Dios siempre tiene propósitos. Su obra no se ha terminado. Su mano no se ha dejado de mover. Es posible que este sea un tiempo en que nos tiene allí para buscar su rostro, buscar escudriñar su palabra con un propósito aún mayor. Y esto lo veremos cuando salgamos de esto. Pero todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. En este día quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Estuve orando y reflexionando en estos días y creo que a pesar del encierro tenemos que seguir siendo atalayas. Esta palabra tiene por nombre Dios nos ha puesto por atalayas. Quiero ir a la palabra en Ezequiel capítulo 33, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y orás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado,
pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Si vamos a la definición, el significado bíblico de atalaya se refiere a aquellas personas que se dedicaban a vigilar y a proteger las ciudades. En tiempos bíblicos se usaba mucho esta figura en las viñas y huertos para vigilarlas. En términos bíblicos, metafóricamente se refiere a vigilar la fe y las buenas acciones. En términos militares, la figura del atalaya siempre ha tenido una especial mención. Esta figura siempre estaba dispuesta en un lugar alto, de tal forma que tuviera una fácil y estratégica visión de todo el horizonte para poder atisbar de este modo cualquier peligro. En forma metafórica, podemos referirnos a una situación de supervisión y de vigilancia. La atalaya se englobaría en una situación que todo lo ve o que todo lo sabe, siempre desde un punto de vista metafórico. Sinónimos de atalaya se usaba para una torre, torreón, garita, pero el sentido que le da el profeta Ezequiel va más indicado a una persona, o sea, a un vigía, un centinela, un vigilante. Entonces hay dos cosas que debe tener un atalaya o un vigía. Debe tener una visión estratégica y estar preparado para dar la alarma en caso de peligro. En ese tiempo eran comunes las invasiones de los enemigos, por lo que las ciudades siempre tenían murallas fortificadas. Sobre estas murallas estaban los atalayas o vigías. En esta porción de la escritura vemos que el vigía contaba con una trompeta o el chofar. Este instrumento mencionado se escuchaba a kilómetros. El sentido aquí es provocar un despertar espiritual, en que nos metemos a causa de nuestro involucramiento en el mundo material y esto nos adormece. Es un llamado de alerta para volverse a Dios. La idea es que aquellos que no creen sean avisados del peligro que significa vivir esta vida alejados de Dios. Podemos morir en nuestros pecados si no buscamos a Dios. No solo en esta vida tenemos malas consecuencias, sino que también podemos tener consecuencias eternas. La idea de la trompeta es despertar al que duerme en sus pecados para volverse a la salvación que nuestro Dios nos ofrece. Si vamos a Ezequiel 33:11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no se complace en la muerte del impío. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad. ¿Por qué habrían de morir? Hay un clamor de Dios. Él no quiere que la gente se pierda. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánta gente hoy día niega el infierno? Pretende que no existe, que no es una realidad, pero es la triste realidad, el final de todos aquellos que no creen en el Señor y que no aceptan su salvación. Creo que nos falta tener la carga de Dios. Él quiere compartir su carga con nosotros, su amor por la gente con nosotros. Si Dios no amara a la humanidad, no insistiría en que fuésemos atalayas. El tiempo es corto. El tiempo es corto, ya estamos viendo tantas cosas, tantas señales que nos dicen que este tiempo se acaba, se termina. Hay un tiempo de la gracia para que la humanidad se vuelva a Dios. Y nosotros somos atalayas. Somos vigías de los que están alrededor nuestro, aunque a veces se molesten con nosotros. Pero Dios nos ha dado esta tarea,
El que ama de verdad a su prójimo cumple con esta tarea. En Ezequiel 3 nos habla no solamente de alertar al impío, al no creyente, sino que habla de amonestar al que se ha descarriado de los caminos de nuestro Dios. En Ezequiel 3:20 dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Somos llamados a ser centinelas, no solo para los que están en este mundo perdido, sino de aquellos que fueron luz y hoy están alejados de la comunión con el Señor y con su iglesia. Debemos de tener cuidado con el espíritu de indiferencia. Desde que el ser humano pecó, se ha manifestado no solo la indiferencia, sino también la violencia unos con otros. Y en estos días vemos las noticias de cómo en cualquier parte se alza la violencia. No hemos aprendido. Desde el principio de la creación, el hombre pecó y después de Génesis 13, ya en el capítulo 4, vemos que Caín mata a su hermano, solo por envidia, porque la ofrenda de Dios, la ofrenda que Abel dio a Dios había sido más del agrado del Padre que está en los cielos y no de Caín. Entonces Dios, sabiendo lo que había hecho Caín, le pregunta, Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él está hablando con Dios. En estos tiempos también vemos mucha insolencia de la gente que cree que Dios tiene que darnos cuentas a nosotros. Es curiosa la pregunta-respuesta de Caín. Él responde con otra pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto fue porque él tenía un espíritu homicida. Había matado a su hermano. Pensaba que no tenía que dar cuenta por Abel. Este espíritu egoísta reina hasta hoy. Pero la respuesta era que sí, su deber era ser guarda de su hermano. Debemos de poner cuidado con la indiferencia, con dejar de hablar a aquellos que se descarrían. Nuestro Dios se duele como padre por los hijos que se alejan. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Dicen que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios heridos. Hay gente que se aleja y muchos no le hablamos más. No debemos de dejar de clamar por nuestros hermanos, de tener compasión por ellos. No olvidarnos que nosotros no éramos diferentes, solo que Dios tuvo misericordia de nosotros. El apóstol Pablo tenía metido esto en sus entrañas, en su corazón, lo mismo que Jeremías. Jeremías se cansó de dar las malas noticias al pueblo, un pueblo alejado de Dios. Señor, no quiero predicar más, dijo Jeremías. Pero también dijo, había un fuego metido en mis huesos. Quise resistirlo y no pude. Y siguió hablando en el nombre del Señor. El apóstol Pablo también comprende esto y lo podemos ver en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. El apóstol se impone una obligación. Tiene temor de no cumplir este mandato de predicar el Evangelio. Es notorio el hecho de que Pablo estuvo en el tercer cielo. Tenía mucha revelación. Había comenzado y edificado diferentes obras en el Señor. Había resucitado muertos. Pero dos cosas tenía siempre presentes. El blanco perfecto que es Cristo. Después, o como consecuencia de conocer a Cristo, su carga por la obra. Esta consistía tanto en edificar a los que ya estaban, como alcanzar a los perdidos. Es muy probable que no abundemos en dones,
por nuestra falta de carga, tanto por la iglesia del Señor como por los que no le conocen. Debemos de arrepentirnos de nuestra indiferencia. Este es un mundo que perece. La gente no sabe a dónde va. Hoy, especialmente con esta pandemia, hay mucho temor. No hay nada mejor que conocer a Cristo. Debemos de compartir este tesoro. Somos centinelas de nuestra familia, vigías de nuestros colegas en el trabajo, guardas de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de aula. Si no los amamos, podemos tener el espíritu de Caín. Debemos de asumir esta responsabilidad, dejar la indiferencia y arrepentirnos de esta. Estar conscientes de que somos atalayas, hemos sido llamados para esto por nuestro Dios. Vigías, centinelas o guardias. Muchas veces los guardias no caen bien, son inoportunos, pero debemos de anunciar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que amonesta el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En la versión PDT, a contar del versículo 4, dice: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Debe llamarnos la atención de gente que se aprovecha de las ovejas y que prospera a causa de la gente, y sin embargo son miles los que les siguen. Esta palabra se está cumpliendo desde hace tiempo. Pablo no le da una sugerencia a su discípulo, le da una orden. Le habla del juicio de Dios a vivos y a muertos, que anuncia el mensaje en todo momento, oportuno o no, que insista. Porque llegará el momento en que no querrán escuchar la verdad, que buscarán maestros que les digan lo que quieren escuchar, pero no la verdad, sino fábulas o algo de sus propios deseos. Curiosamente, Pablo hace este encargo a su discípulo cuando sabe que su muerte es inminente. Está pasando el bastón de la carrera. Está traspasando su preocupación no solo por las iglesias, sino por los que no le conocen. Hace presente a su discípulo que esto también trae sufrimiento. Es incómodo escuchar la verdad. Hay muchos que preferirían que les prediquemos mentiras, palabras suaves, que sigan disfrutando de la vida. Pero Apocalipsis es tremendo, dice que el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía.
Es un tiempo de definiciones, porque el tiempo es corto. Esto no es un juego. Tenemos que decir la verdad, aunque nos cueste problemas. Aunque seamos ofendidos, perseguidos, menospreciados, puestos en ridículo. El tiempo es corto y la situación es seria. Quien ama prefiere incomodar. El que ama advierte del peligro. Debemos de tomar la carga de Dios, ser sensibles a su espíritu, ser parte de la solución, de la salida. Todavía no entendemos lo importante de nuestro mensaje, del mensaje de Cristo. Necesitamos decirle a nuestro prójimo que el único que puede transformarle, llenarle de paz, es nuestro Dios, que necesitan conocerle, que no hay otra salida. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy día tenemos una abundancia del esoterismo, de tantas cosas a través de las redes sociales, de los medios. Hermanos, usemos nosotros las redes sociales para anunciar el mensaje del Señor, porque no hay otra salida. Lo demás puede ser parecido, puede ser similar, pero no es solo imitación. El enemigo sabe que tiene poco tiempo y ha bombardeado de otras cosas, sobre todo de las religiones orientales, para que la gente se confunda y tome otro camino. Pero nosotros tenemos que seguir diciendo y anunciando la verdad. Solo Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Asumamos nuestra responsabilidad, que Dios nos va a respaldar. Un abrazo.